Y aunque no podamos verlo, sabemos que estás obrando. Bendiciones, Dios les bendiga y Dios les guarde al pueblo, a cada discípulo en el nombre de Jesucristo. Hoy los bendecimos, hoy vamos a hablar en el libro de Nehemías. No te olvides compartir este mensaje. Es importante que nuestro ministerio siempre enfoque lo que es la parte de la liberación y autoliberación como estilo de vida para poder salir adelante. En este día vamos a hablar en el libro de Nehemías, Nehemías 4, y quiero que pongas atención porque allí hay dos enemigos terrenales. Nosotros tenemos enemigos terrenales y enemigos espirituales, igual que David, igual que lo tenía Moisés, como lo tenían los hombres y las mujeres de lo que habla las Escrituras, los grandes hombres de Dios, como lo tenían cada uno de esos hombres que tuvieron que vivir momentos difíciles y fuertes. Y es importante que nosotros ahí aprendamos cuántos conspiradores podamos tener y esos enemigos terrenales cuando nosotros tomamos la decisión de entronar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. David tenía enemigos terrenales, enemigos espirituales, igual que Elías, igual que esos hombres de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto para que usted de verdad se vaya animando. Quiero leer y pongas atención en el libro de Nehemías 4. Y dice acá: cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se enfureció y lleno de rabia comenzó a burlarse de los judíos, diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria: ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías el amonita, que añadió: para colmo, miren el muro que están construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en él. Yo quiero decirte, vamos a leer, ¿verdad?, este capítulo completo, pero te quiero decir en esta parte para que ustedes puedan comenzar a discernir que ahí el gobernante Nehemías tenía dos enemigos que estaban conspirando, Sanballat y Tobías, que estaban conspirando contra el gobernador que tenía la reconstrucción del templo. Cuando tú decides recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú vas a tener enemigos terrenales, y esos enemigos terrenales puede ser tu propia familia, puede ser que está a tu lado tu esposo, tus hijos, tus amistades, y vas a conspirar como que cómo vas a salir de allí, que ahora eres evangélico, eres cristiano, pero no, aquí te enseñamos que seas hijo de Dios, y nosotros tenemos que autoliberarnos. Y si vamos al capítulo 4, dice: entonces yo oré, Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros, haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos y que caigan en el poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad, ni borres de tu presencia sus pecados, pues han insultado a los que están reconstruyendo las murallas. Lo que te quiero decir en este día, ¿verdad?, que la victoria espiritual, para que tú la obtengas, ¿verdad?, tienes que confiar, tener seguridad y confianza en el Espíritu de Dios, porque vas a tener esos enemigos que se van a presentar en tu vida para que tú no avances, porque el Señor vino
es a restaurar el hombre y la mujer, que hablamos siempre, del huerto del Edén, rescatar ese hombre espiritual que fue allí, que hablaba con Dios. Y ahora Jesús, por medio de Jesús, que hemos venido diciendo que es el único mediador, el único camino, que es la única puerta, que es Jesucristo, que vino a darte vida y vida en abundancia, que Él vino a que tengas una comunión con el Padre. Pero se te van a levantar conspiradores, se te van a levantar enemigos y se van a burlar de ti y van a decir que ahora eres cristiana, que dónde está tu Dios, y comienzas a entrar en un proceso, ¿verdad? Pero cuando tú tomas la decisión, tú vas a comenzar a ignorar cómo, a través de la autoliberación, los insultos, las calumnias, los decretos, el desvalor. Porque debes aprender como hombre y mujer, ¿verdad?, que la identidad en Cristo Jesús, quién eres. Tienes que saber que tú eres un hijo de Dios y saber que el que está en ti es mayor. Y cuando tú comienzas a confiar en el Espíritu Santo, en ese Dios maravilloso, vas a obtener la victoria. ¿Cómo? Porque el enemigo va a querer que tú no avances cuando esté en la autoliberación. Cuando tú identificas qué hay en ti para autoliberarte, para levantarte, los enemigos van a decir que tú no puedes, que no puedes salir de ahí, que necesitas un psicólogo, que vas a escuchar de todo. Pero si tú quieres levantarte y salir del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación donde te encuentras, tienes que aprender a tener seguridad y confianza en Dios, el que te llamó, el que anuló el acta de los decretos que te eran contrarias. Dice que la quitó de en medio, la clavó en la cruz, pero tienes que levantarte. ¿Por qué sufren las personas? Porque no saben quiénes son, porque no saben a lo que fueron llamados. Y es importante saber que se van a levantar enemigos para que tú no avances, porque puedes vivir feliz en la tierra. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, no todo llega, ¿verdad?, con la misma circunstancia, pero debe sanar el alma. Nosotros enseñamos en nuestro ministerio, y hoy te digo a ti, que el ayuno debe ser por tu alma, para que comiences a quedar libre. Muchas veces ayunamos por cosas, pero nosotros debemos ayunar por el alma, porque tú, si no hay una libertad en tu alma, ¿cómo vas a caminar? ¿Y cómo tú vas a bajar y escurrir los cielos y abrir los cielos y tener el discernimiento y la revelación quién eres, y que tú tengas respuesta en la oración, en tener tus oraciones sean contestadas? ¿Para qué camino vas? Y es importante que tú tengas que delastrarte de esos enemigos espirituales y de esos enemigos terrenales que se te van a levantar, que tú eras, y usted le va a decir, usted lo ha dicho, yo era, ahora soy un hijo de Dios. Cuando usted sabe que usted es una hija y un hijo de Dios, que usted es príncipe y princesa, usted sabe lo que usted se merece como hijo de Dios. Primeramente la salvación y la vida eterna. Y usted tiene que saber, para usted ser libre, el Señor va a mostrar la asignación que hay para ti. Nosotros no podemos pasar años en la misma circunstancia, pero cuando tomamos decisión de salir de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, de salir de esa circunstancia y creerle a Dios, quitando, fíjate, hay enemigos espirituales como la incredulidad, como la duda, como el desvalor, el descrédito, el vacío del alma. ¿Cuál es tu enemigo espiritual? ¿Dónde quedaste estacionado? De ahí tienes que salir. Donde estabas estacionado, donde estás, de ahí te quiere liberar el Señor. Pero se levantan esos enemigos, ese opositor, cuando llegas a un ministerio, a una iglesia donde el Señor te lleve y te quiere plantar en ese lugar. Pero el enemigo comienza a hacerte cosas que no te saludaron, que no me vieron, que hablaron de mí, que me miraron feo, y comienza a ver serias cosas. Esos son enemigos que impiden que tú no recibas la preparación que el Señor quiere. Y es importante que nada te quite ni te robe el tiempo del Señor. Por eso es que el Señor habla claro, que nada te quite el lugar del Señor, y que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Entonces, cuando tú decides ser transformado,
Es importante que tú sepas que hay alguien que se te va a oponer. Y muchas veces son los que están en nuestros hogares. ¿Cuántas mujeres me llegan y dicen que su esposo se le opone, que si van a la iglesia el esposo no quiere, o tantas circunstancias, o cuando deciden ir a la iglesia, entonces el esposo quiere salir y entonces hablan de una sujeción? Pues déjame decirte, mujer, déjame decirte, hombre, que los espíritus malignos de Sanballat y Tobías van a conspirar. Ellos se van a unir para ver de qué forma ellos te sacan del propósito de caminar en libertad. También tienes un enemigo que son los argumentos, lo que tú piensas, aquellas ataduras y ligaduras. Es lo que debes aprender a identificar, porque siempre Sanballat y Tobías, ellos van a conspirar y van a usar las personas, el enemigo necesita un instrumento en la tierra para usarlo, para venir en tu contra y venirte a criticar. Y es lo que es la decisión que debes de tomar, porque hay una parte en la parte de los evangelios que habla que si tú niegas a Dios aquí en la tierra, Él te negará en el cielo. Entonces tenemos que tener cuidado de tener esa identidad, de saber que hay procesos o pruebas, como lo quieras llamar, que te acercan al Señor. Eso te acerca a que tú tengas una búsqueda, a que de verdad tú puedas ser transformado, porque el Señor sabe por qué. Cuando el Señor nos toma, cuando nos pasa el cincel, cuando el Señor comienza a darnos forma, porque Él dice que Él es el alfarero, y lo que tú no entiendas hoy lo vas a entender mañana. Pero es importante que usted sepa que todo ministerio, que toda persona, cuando viene a la búsqueda del Espíritu de Dios, que para que su vida sea transformada, va a tener batallas. Pero es importante. ¿Cómo van a decir que somos unos guerreros? El Señor nos va a formar como guerreros, como esa centinela, como esa atalaya, si se puede llamar así, como dice las Escrituras. Quiere formarte, Señor, quiere darte forma, pero tienes que derribar los argumentos. Como dice el Señor, despójate del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciada y engañada. Dice las Escrituras, ¿verdad?, que no te puede dominar las cosas terrenales, que no te pueden mover, hacer morir lo terrenal en ti, las obras de la carne, porque aquel amigo que no te invitaba, aquella amiga que no te invitaba, te va a querer sacar del propósito de Dios, te va a querer hablar de la lógica humana. Pero cuando tú decides, y te digo, yo decido salir del lodo cenagoso, yo decido ser otra persona, yo decido caminar en libertad, yo decido levantarme por el poder de la resurrección de Cristo, yo decido salir de aquí del desvalor, del descrédito, de la tristeza, de la opresión. Cuando tú decides salir de donde tú estás, entonces la victoria la vas a obtener por medio de Cristo, cuando tienes seguridad y confianza, cuando tú dices que en tu vida se rompen cadenas, ataduras, cuando tú buscas la presencia de ayunar por tu alma, ve cuáles son las herramientas que tú necesitas para la autoliberación como estilo de vida. ¿Por qué? Porque se van a levantar enemigos. Dios no te está engañando, y los primeros son los conspiradores, los que quieren conspirar contra tu vida, porque Satanás lo primero que quiere hacer es que tú no avances. ¿Y tú cómo vas a avanzar como hijo de Dios? Tú tienes que aprender a ser un hijo de Dios, para que nadie te controle, para que las circunstancias no te muevan, porque tú vas a depender de Dios y puedes caminar en libertad. Cuando tú decides, hasta hoy yo boto una lágrima, porque el Señor transformó tu lamento en gozo y en alegría. Pero vas a tener batalla, vas a ser tú mismo el propio héroe o heroína de la circunstancia. Pero tienes que obedecer al Señor, tienes que hacer tu devocional, tienes que decidir leer la palabra todos los días, tienes que decidir tener una relación, una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios, porque va a haber conspiración. Tienes que levantarte como una centinela. Entonces es importante que te tienes que preparar para la batalla, lo que vas a enfrentar. No puede decir que no puedes salir. Sí puedes salir.
Sí puedes salir de donde está, porque muchas veces nosotros lo que queremos son las cosas materiales, pero primeramente tienes que ser rico espiritualmente. Tienes que aprender a depender del Padre, a tener confianza en ese Dios que está vivo. Él no tiene tumba, su tumba está vacía, resucitó al tercer día y te hizo libre. Y se dio a la muerte, puso su cuerpo, te redimió con su sangre, borró tus pecados. Para ti no hay condenación y te puedes levantar. Y cuando comienzas a escudriñar las Escrituras, vas a saber que eres la primera institución en la tierra. Si eres un hombre, tú sabes que eres la primera institución en la tierra, que eres un príncipe, que eres un rey sacerdote. Jesús, ¿quién era? Jesús era un rey, era un sacerdote y era un profeta, el Hijo de Dios. Y él, ¿verdad? Después fue el segundo Adán, dice las Escrituras. Y usted, como la primera institución en la tierra, que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para traer el reino de Dios a la tierra. Pero eso es lo que Satanás no quiere. Eso es lo que las tinieblas, la oscuridad no quiere. Que ustedes aquí en la tierra puedan vivir en libertad. Usted no puede ayudar a nadie que usted no sea libre. Y libre es no hacer lo que usted quiera. Libertad es que aquella circunstancia no te mueva y no te oprima. Y que haya una solución en cada circunstancia. Que cada circunstancia se convierta en una bendición. Porque dice las Escrituras que para Él no hay nada imposible. Tú tienes que derribar y derrotar los enemigos que se te levanten. Cualquier circunstancia en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero tienes que tener conocimiento, porque el conocimiento te va a llevar a la libertad y a la sanidad interior, que es lo que nosotros estamos enseñando, lo que es la parte de la autoliberación. Entonces, cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, cuando tú decides caminar en la voluntad de Dios, el enemigo va a estar ahí, los conspiradores, y puede ser tu propio esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos. Pero cuando tú obtienes el conocimiento de la palabra, tú vas a saber qué vas a hacer en cada circunstancia. Pero tienes que autoliberarte. Lo que te robe la paz, la tranquilidad. Vas a aprender a abrir los cielos, a escurrir los cielos, a confiar en el que está dentro de ti. Porque la palabra nos dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y que cuando nosotros caminamos, el Espíritu Santo va con nosotros. Y una de las cosas que usted debe aprender es tener una relación, una comunión, hablar con el Padre. ¿De qué forma vamos a hablar con el Padre? ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a quitar? ¿De qué nos vamos a delastrar? Dice las Escrituras, llamar las cosas que no son como si fuese. Que debemos abrir nuestra boca para declarar, decretar, porque lo que Yahweh decretó en nosotros se va a cumplir. No hay diablo que se levante. Aunque dice la Escritura, aunque el enemigo se levante como río, Yahweh levantará bandera sobre cada circunstancia. Y que usted es cabeza y no cola, que usted está arriba y no abajo. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos con una identidad, y que estamos sentados en esos lugares celestiales, y que sabemos que el enemigo está debajo de nuestros pies, y la confianza está puesta en él, vamos a derrotar el enemigo. Pero tenemos que aprender cuáles son esas armas, cuáles son esos enemigos terrenales que vamos a derribar, cómo los vamos a poner en su sitio. Entonces, ¿por qué? ¿Qué actitud tienes? ¿Por qué tienes que autoliberarte? Porque nosotros tenemos actitudes que no nos dejan crecer, porque simplemente tenemos que tomar decisión. Si usted no toma una decisión en su vida de salir de donde está, ¿cómo? Porque papá está ahí. Mira, cuando leemos el Salmo 40, ¿qué dice las Escrituras? El Señor dice que se inclinó a ti. Él se está inclinando a ti para sacarte de ese lugar, para sacarte donde quedaste estacionado, para sacarte de esa fragmentación, para sacarte de ahí. ¿Tú crees que la solución es tomar decisión? Tener esa relación, esa comunión, es decidir. Pero no a tu manera, sino al modo de Dios. Déjate formar, levantarte, porque hasta que tú no pases la prueba, la vuelves a repetir.
Y es donde quedamos reprobados. Y pasan 20 años y la gente sigue reprobada, bravo con Dios, bravo con la vida, bravo con todo el mundo. Y resulta que aquí están los enemigos. Y a veces tenemos enemigos terrenales como nuestra familia. Y que ahora evangélico, ahora va a una iglesia, se volvió loco. Sí, le lavaron el cerebro y debes contestarle el corazón también. Entonces es importante. ¿Para qué? Para salir de la circunstancia donde están. Pero cuando vemos los matrimonios que tienen problemas, nosotros no identificamos qué es lo que hay ahí, sino que vemos el problema terrenal. Pero hay algo más allí. ¿Qué está pasando? Que es la parte de la iniquidad, las maldiciones transgeneracionales, lo que hay en la línea sanguínea que hay que liberar, las ataduras, las ligaduras, las mezclas que hemos tenido a través de años, y tenemos que romper con esos enemigos terrenales, porque si no, no avanzamos. Debes cortar con lo que no te deja avanzar. Y es importante que usted sepa que hay cosas, a veces decimos, pero yo le oro al Señor, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, voy toda la semana a la iglesia y no veo respuesta. Porque el problema no está en la iglesia, el problema no está en el pastor, el problema no está en el diezmo, no está en la ofrenda, no está el que tú vayas, el problema está en tu actitud. Yo ayuno, puedes ayunar 100 días y no pasa nada. Porque el ayuno es para quebrantar y afligir el alma, para liberarte, para soltarte, dice las Escrituras, para romper que hay en ti, para que tú seas libre. Y cuando nosotros somos libres, tenemos entendimiento, vamos entendiendo cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. La primera decisión te puedo decir que es tener una relación y una comunión con el Padre, porque Él te ama. Él nos ama tanto que dio su único Hijo y dice que anuló esa acta de los decretos y entregó ese cuerpo, ¿verdad? Y por la muerte. Y entonces todo lo que Él vivió fue por nosotros, fue por amor. Él fue la primera ofrenda. Él se ofrendó por tus pecados, por ti, dio su vida por ti, te compró a precio de sangre, te redimió. Y no es una historia que te estoy leyendo, es que hay enemigos terrenales, hay enemigos espirituales. Y cuando tú luchas con ellos para que tú quedes libre, es donde tú vas a caminar feliz en la tierra, en libertad, que nada te afecte. Porque dice las Escrituras que la unción pudre el yugo de toda esclavitud, y es lo que tenemos que levantarnos. ¿Para qué? Para poder caminar en libertad. Cuando tú sabes que tienes enemigos donde te van a insultar, se van a burlar de ti, no importa, porque Dios es fiel, es justo y es bueno, y Él te va a hacer justicia. Él te va a hacer justicia. Tienes que ver cuál es el enemigo, qué proceso está pasando, qué atadura tienes, qué es lo que tú no puedes soltar, que le tienes que meter ayuno, guerra espiritual. Papá quiere hablar contigo, porque Él no murió, no envió a su Hijo a morir por ti y a comprarte a precio de sangre para luego cortarte. Él primero te da la oportunidad por amor. Él quiere que tú te levantes. Para eso dio a su Hijo, por amor. Y tenemos, el alma se tiene que alinear. Si en ti opera conmiseración, opera lástima, tu alma está atada a esos sentimientos, hay que comenzar a liberar esa alma. Cuando no te puedes mover de allí, porque estás pasando situaciones difíciles. Una de las cosas cuando te hablo de que seas libre, fíjese algo, lo que el Señor vino a rescatar, ese hombre y esa mujer del huerto del Edén. Dice las Escrituras que Jehová hablaba con Adán, que él escuchaba su voz, y Adán hablaba con el Padre. En estos tiempos la gente no habla con el Espíritu Santo. Dicen, Dios me dijo, pero Dios tiene que hablar a tu vida. ¿Dónde está fallando? ¿Dónde tienes que ser restaurado? Escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas personas no se han movido a muchos lugares o se han movido de un lugar a otro sin esperar la dirección del Espíritu Santo? Y luego, como dice
como dicen en el mundo, llegan con las tablas en la cabeza, precisamente porque no han consultado con el Padre. Y cuando usted no consulta con Él, usted debe aprender no ir a ningún lugar si el Señor no lo acompaña. No debe hacer negocios, ninguna alianza, si papá no te lo pone. Cuando tú le entregas tus finanzas al Señor, no te estoy diciendo que des una ofrenda, no, sino que tú la pongas, tus negocios, en las manos del Maestro, para que Él los sane, es donde vas a obtener la victoria. Cuando tú pones todas las cosas en las manos del Señor, cuando tú consultas con el Padre, cuando de verdad Dios, tienes que aprender y creer y aceptar muchas veces el no del Señor. Si el Señor te dice no hagas alianza con una persona porque vas a salir mal, no lo hagas. Por eso ese es el alma cuando está armada, el sentimiento, es mi amigo, es buena persona, y viene el engaño. Entonces caes en lo que no debes caer. Entonces donde viene la circunstancia. Si papá no te ha dicho que te muevas, no te muevas, solamente déjate formar y el Señor te dará la victoria. Esa es una de las cosas que yo he obtenido la victoria en cuanto a mi ministerio. ¿Por qué? Porque yo he tenido que soportar, ¿verdad? Si se puede decir así, las circunstancias, las pruebas que el Señor ha permitido, ojo, pero he visto el respaldo, he visto la gloria de Dios, he visto que Él me ha puesto a mí como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que mi hoja no cae, que doy fruto en todo tiempo. He visto ese respaldo glorioso en todo, en el nombre de Jesucristo, porque lo que papá habla conmigo y me dice lo que va a hacer, Él lo cumple, Él cumple sus promesas. Pero tenemos que entender que no es que tú no vas a luchar, vas a luchar contra enemigos reales, espirituales y terrenales, esos opositores. El que se burla de ti no es tu amigo. No es que le vas a decir, Señor, ten misericordia, porque todavía está vivo. Dile, tienes que decirle, mira, Satanás, suéltale la mente a mi amigo, a mi amiga, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Suéltale la mente, tomar el poder de la autoridad. Pero si no sabes quién eres, vas a seguir llorando, vas a seguir sufriendo. Arrancarle y decirle al enemigo, te vas de mi casa en el nombre de Jesucristo. Todo lo que me robe la paz, la tranquilidad, todo el que venga contra mi vida, echarlo fuera de tu casa en el nombre de Jesucristo. Que el Señor te dé revelación, que te dé discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. Que tú puedas caminar con cielos abiertos, con un entendimiento, con revelación. Pero eso se da en la relación, en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Porque para que cuando el enemigo llegue, tú sepas cómo echarlo fuera de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos. Por eso es que el Señor vino a restaurar la cabeza de la casa, el rey sacerdote, la mujer sabia que edifique su casa, esa mujer que necesita edificar, esa ayuda idónea. Eso es lo que el Señor quiere. Evitarte todas las circunstancias que a través de los años nosotros hemos llevado. Y tienes que delastrarte de ese viejo hombre, de esa vieja mujer que estaba viciada y engañada. Y el Señor te dice que te levantes, que te dio poder y autoridad para hollar serpiente, escorpión y toda fuerza del mal, y nada te dañará. Que vino a darte vida y vida en abundancia. Que el Señor es tu roca y tu fortaleza, tu pronto auxilio. Que Él es escudo alrededor de ti, su gloria el que levanta su cabeza. Que estás esculpido en sus manos. Que Él vino y dijo que tenía misericordia, abundancia de paz y de verdad vino a darte el Señor. Y el Señor quiere que tú te levantes. Él vino a darte esa vida que tú necesitas. Vino a darle vida a tus proyectos, a tu hogar, a tu matrimonio, a tus hijos, a toda tu familia. Pero alguien se tiene que levantar, alguien se tiene que parar, y ese eres tú que estás escuchando el mensaje. Te tienes que levantar, y si puedes levantarte, cuando tú crees y confías en un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que te hizo a su imagen y semejanza, que le puso los nombres a los animales, que hizo un pacto matrimonial, que Él vino a restaurar ese hombre y esa mujer que hablaba con Él desde el principio de la creación. Y papá quiere hablar a tu vida.
No hablarte a ti de los demás, es de ti. De ti es que quiere hablarte papá. Si tienes dolor, si tienes tristeza, si tienes soberbia, si tienes orgullo, esos son tus enemigos. Si tienes falta de perdón, todo lo que tú tengas, papá quiere hablar a tu vida para comenzar esa alma, desarmarla y luego plantar, dice las Escrituras. Porque una de las cosas que papá dice que eres escogido, que eres llamado, que eres elegido y que te quiere vestir de honor. Pero cuando no sabemos quiénes somos, seguimos en lo mismo, como cuando el pueblo de Israel dando vuelta en el mismo lugar y buscando respuesta, y la respuesta la tiene el Padre. Pero eso se gana en la intimidad con el Padre, a través del Hijo, porque tus oraciones están en las copas de oro, dice las Escrituras. ¿Qué impide que tú recibas tu bendición? Tienes que comenzar a analizar cuáles son esos enemigos terrenales. ¿Cuáles son esos enemigos? ¿Qué enemigos tiene? ¿Una mala alianza? ¿Un amante? ¿O un amante? ¿Cuál es tu enemigo? ¿La soberbia? ¿El orgullo? ¿El esposo? ¿El padre? ¿La familia? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Tus amigos? ¿Tus amigas? ¿Cuáles son tus enemigos? Tienes que identificar tus enemigos terrenales y espirituales, los que están conspirando contra ti. ¿Quién conspira? Sanbalá y Tobías. Y dice, se burlan, escarnio, quieren derrotarte, pero tienes que levantarte, tienes que creerle, tienes que decidir, tomar decisión, porque Dios te quiere bendecir, pero las bendiciones las tienes trancadas, tienes los trancacaminos allí. ¿Por qué? Porque no has tomado decisión de salir de donde estás. Nadie puede tomar una decisión por ti, eres tú, y saber que eres un hijo de Dios, y que Dios es tu roca, tu fortaleza. Pero tienes que levantarte, tomar esa decisión importante, ese paso adelante. ¿Cuál es tu enemigo? La idolatría, la brujería. Sigues creyendo, en vez de creer un profeta, crees todavía sin discernimiento y revelación lo que te dice. Tienes que levantarte. Aquí están las Escrituras, la palabra profética más segura. Aquí están las promesas. Aquí está el libro de la vida. Aquí está el libro que te va a dar vida, que te va a restaurar, que te va a sanar. Que camines con revelación, con discernimiento, pero que tienes que creerle. Porque si no te acercas a Él creyéndola, no vas a recibir tu respuesta. Pero la respuesta está allí. A lo mejor quieres algo y lo tienes al frente, pero no lo ves por falta de discernimiento y revelación. Porque tu argumento, tus costumbres son también tus enemigos. Lo que tú crees, tienes que derribar y llevar todo pensamiento negativo a la obediencia de Cristo. Porque las Escrituras dicen que tienes que tener la mente de Cristo. Jesús dejó ejemplo que Él se apartaba a orar, aún a oscuro, y él todo lo ganaba en el lugar secreto. Él nos enseñó a tener el lugar secreto, esa intimidad. Muchas veces le digo al pueblo, tienen que aprender a ayunar. Ayunar no es que tú pases hambre y llega y digas, no voy a comer hoy, pero voy a trabajar. No, toma una decisión y ayunar por tu alma, para que el alma la puedas afligir, o sea, quebrantar, arrancar eso que te impide que tú avances en bendición. Pero muchas veces lo que queremos es avanzar en las cosas materiales, porque hay un espíritu que habla en las Escrituras, el Dios Quemos, que las personas confían en su propia fuerza y en sus propias finanzas. Y no te estoy diciendo que no tomes una acción, pero cuando tú confías en eso, entonces no busca lo que es la parte espiritual. Entonces no hay un resultado terrenal. Y es donde el Señor quiere que tú te levantes y decidas salir de donde está. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la circunstancia que estás viviendo? ¿Cuáles fueron tus decisiones? Pero tienes que decidir salir de ahí.
en el nombre de Jesucristo. Hoy te bendigo, te he enseñado las herramientas para que te levantes, esas herramientas en el ayuno, esas herramientas que necesitamos para quitar los trancacaminos, quitarnos los enemigos terrenales, porque es importante que usted sepa los enemigos terrenales y los enemigos espirituales. ¿De qué te vas a liberar? ¿Cómo vas a orar por esos enemigos terrenales? En la próxima clase vamos a hablar de eso, porque a veces son los que están a nuestro lado, que se levantan, y tienes que tener sabiduría y tienes que tener compasión cuando se levantan esos enemigos terrenales. Pero para eso tienes que quitarte los espirituales, porque se te va a levantar los enemigos que Satanás va a usar, el reino de las tinieblas va a usar esos seres humanos, esas personas que son débiles, que no tienen a Dios, que no conocen la verdad, para venir en tu contra y para quererte sacar del propósito. ¿Y cuál es el primer propósito? Primeramente, salvación y vida eterna. La segunda es que viva feliz en la tierra, bendecido, prosperado, caminando bajo cielos abiertos, declarando lo que tú quieres ver, aprendiendo a hablar, tener mentalidad de reino. Y cuando te hablo de mentalidad de reino, es que te estoy hablando de la voluntad de Dios, tener otro lenguaje. Pero si no hay una mente transformada, no va a haber un lenguaje transformado. No hablar palabras de maldición no trae las tinieblas a tu vida, no trae la ruina a tu vida. Y a creerle. Lo más importante de toda esta es creerle y saber contra quién estás luchando para poderte autoliberar. ¿Cómo vas a llegar a la guerra espiritual sin la autoliberación? Si tomar esa decisión que hoy le crees y mañana no le crees, que hoy dudas y hoy le crees, porque necesitas siempre una motivación. Y una de las cosas que a veces veo con preocupación los creyentes, que tienen que ser motivados, porque no es la motivación, es la comunión con el Espíritu Santo de Dios, es la relación que usted tenga, es teniendo el conocimiento y las herramientas, como dice las Escrituras. Que nuestras almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando la fortaleza de nuestras mentes, de nuestras almas, de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a hacer la oración final en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, pongo delante de usted, Señor, cada persona que esté viendo este video, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, donde hoy todo pensamiento negativo, todo dardo, toda saeta que el enemigo, Señor, venga contra ellos, queda derribado, arruinado en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Te pido, Padre de la gloria, que te reveles como ese Padre. Usted dice en su palabra que usted hace lo que la ungida le pide, y hoy te pido que bendigas a cada uno que ve este video, y te pido, Padre, que le des revelación y discernimiento, y en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que cada uno, Señor Padre amado, trae revelación a su vida y pueda identificar cuáles son los enemigos que se le han levantado para que no puedan avanzar. Hoy en tu nombre quito todo trancacamino, estancamiento que impida que ellos avancen como hijos de Dios victorioso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Dios le bendiga y Dios les guarde. Haz de mí un hogar, mi vida tu morada. Hazme tu habitación. Tu presencia es lo que anhelo. Haz de mí un altar, mi corazón tu trono. Para ti miré, y allí por siempre reí.